Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Hoy tenemos un capítulo temático. Vamos a hablar la segunda parte del Bitcoin, pero hasta que entre nuestra invitada de esta semana, hablarnos del lado oscuro del Bitcoin. Pink Floyd, por favor, no nos demande. Pero bueno, como siempre, hasta que llegue nuestra invitada, está conmigo Richie y José. A preguntar cómo están, muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo anda la vida? ¿Qué tal la explotación laboral? Y no sé qué más. Yo quería hacer mención al tercer impacto, que creo que la fecha cuando fue, ayer o Ayer. hoy. No, Ajá, creo que así fue ayer. que feliz tercer impacto para todos. Vi que en China el cielo estaba rojo, así que creo que está sucediendo por allá. Espero que nos llegue pronto y todos nos transformemos en, ¿cómo se llama esa materia naranja, ese líquido? La Fanta, Jugo de, Richie, la Fanta. jugo de naranja. Sí, exacto, la Fanta. Que todos nos convertamos en Inca Kola. ¿Por qué, por qué Nica-Cola. amarillos, loco? Eso pasaría en este lado del mundo, loco. Allá es Fanta, acá es Inca Kola. Es verdad, es verdad. Tiene sentido, tiene sentido. Así que sí, feliz día de impuesto para todos. De tercer impacto, en realidad. Antes de que empezara nuestra invitada, quería discutir este rápidamente, sobre todo porque Richie vive allá y es un tema bastante candente últimamente en Estados Unidos, en el que un tema que ya hemos hablado un poco, hemos explicado las posturas de nuestras invitadas, que es también un poco la postura de este canal, que la semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos decidió la posibilidad de abolir el Roe versus Wade. Si no saben qué es esa, es el caso que permitió que el aborto sea legal en Estados Unidos. Entonces, Richie, sí, no sé qué nos puedes dar, qué impresiones están manejando en Estados Unidos, cuál es el futuro, ¿crees que va a ser un retroceso enormemente? Porque según tengo entendido, lo que la Corte Suprema quiere hacer es que cada estado decida qué hacer con esa ley, o sea, permitir el aborto o no permitirlo. Y justo como hemos hablado muchas veces, Estados Unidos tiene muchas partes progresistas, pero también muchas partes conservadoras, que por lo general suelen ser muchos estados los que deciden que son más rojos o sea, más republicanos que demócratas. Entonces, ¿cómo estás viendo todo ese debate alrededor del caso del aborto en Estados Unidos? Un caso que yo personalmente no pensé que iba a pasar algo, o sea, la trama del 2022 se puso de la nada interesante y como que ese debate no lo esperaba ver aquí o en otros países de Latinoamérica, pero no tanto en Estados Unidos. Así que, ¿cómo lo ves tú? Sí, es un tema súper denso. Es más, somos medio huevones. Deberíamos haber hecho tal vez. No, ya teníamos el episodio planeado, así que no tendría sentido para hoy, pero es un tema tan extenso que sí valdría la pena dedicarle más discusión, tal vez incluso un episodio completo, pero para resumirlo rápidamente, Emilio, la razón por la decisión de la Corte Suprema, y vale la pena resaltar, no es una decisión, no es simplemente una declaración que se filtró. eh, es muy importante porque en Estados Unidos no hay una ley como tal que dice que el aborto es legal. Y el problema con Estados Unidos es que como el sistema está tan dividido entre el nivel federal y el nivel estatal, eh, en realidad hay muy pocas leyes que rigen a nivel federal. O sea, aparte de las leyes más básicas, supongo, de un país completo, hay muy pocas cosas que se deciden a nivel federal. Entonces, esto ha sido un problema grandísimo. Fue para Obama cuando estaba tratando de pasar la reforma de salud. Eh, Fue la razón por la cual es tan difícil poner un programa de salud universal aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y otro tipo de programas universales. Y en este caso, todas las cuestiones del aborto eh, se discutían en las cortes, ¿no? Porque no había esta ley que te decía esto es lo que se puede hacer o lo que no. Eh, pero lo que pasaría sería que a nivel estatal sucede algo en relación a un aborto, digamos, una clínica hace un aborto legalmente y existe una demanda por grupos de antiaborto en contra de esa clínica o de ese doctor, doctora, doctore, la persona, ¿no? Entonces, lo que pasaría ahí es subiría a la corte de nivel estatal y si no se resuelve, subiría a nivel federal. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos
una vez que le llegó este caso que Roe v. Wade decidió que en efecto se podía considerar, y no sé exactamente lo específico, o sea, lo específico del caso, exactamente lo que se rigió, pero en pocas fue como que el aborto es constitucional, ¿no? Alguna forma de aborto se puede considerar constitucional. Entonces, si es que estoy correcto, tiene que ver con el caso de libertad personal. Entonces era básicamente ratificando como que el aborto era una decisión personal, ¿no? Y que el Estado no tenía el derecho de infringir en eso, por así decirlo. Entonces, te lo resumo así nomás y realmente faltaría explorarlo a fondo con alguien que conozca el tema, pero lo que está sucediendo ahora es que la Corte Suprema dice, ¿saben qué? Lo que la Corte dijo en ese caso, Roe v. Wade, que ya han sido varios años, ¿no? Algunas décadas, eh, estuvo incorrecto. En realidad deberíamos haber dicho que el aborto no es constitucional y por lo tanto no se puede decidir a este nivel de la Corte Suprema y como no hay una ley tampoco a nivel federal, eso significa que solo, eh, solo los estados pueden decidir qué mismo se va a hacer al respecto. Y eso significa que eh, va a ser un problema de no se sabe qué va a pasar. Podría ser que algunos estados defiendan el derecho al aborto y puede ser que otros estados, y esto ya se sabe de hecho, que en los estados más conservadores, donde los grupos anti-aborto tienen bastante influencia, de hecho no se va a mantener el acceso al aborto y probablemente se van a restringir incluso otras leyes y otras libertades que han dependido en este tipo de decisiones a nivel de la Corte Suprema de Roe v. Wade. Algunas personas han incluso dicho que eh, el matrimonio homosexual y algunos otros derechos de la comunidad LGBT podrían estar en peligro. Así que sí, es un tema full denso y full extenso. Hay que recordar que Trump, corrígeme si estoy mal, pero yo me acuerdo que antes de salir al poder nominó a una jueza de la Corte Suprema para reemplazar a Ruth Ginsburg, quien era una ícona feminista y progresista, porque fue una de las que estuvo en ese caso y que apoyó a que esa ley, a que se legalice el aborto, ¿no? Y Trump logró que la corte se vuelva mucho más conservadora de lo que era. O sea, está muy desbalanceado todo eso, entonces las consecuencias de las que se hablaba en ese entonces de esto puede pasar, creo que la estamos viendo ahora. Y yo también no, ha habido mucho, o sea, he visto en Twitter últimamente mucho todo eso del marxismo cultural y todo eso, y esto es una guerra contra el marxismo cultural, y todas esas pendejadas que le gustan decir a los liberales para culpar a los de izquierda de todos los problemas que no pueden resolver. Así que no sé, es un caso como Richie, como dijo Richie, podemos analizarlo en un capítulo un poco más completo con invitadas para que nos digan todo eso, ¿no? Como es común en este canal, muchas veces, a veces los invitados no, 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 no pueden y es mi culpa porque spoileo antes de esto, así que no pasa nada. Veamos si que puede Maldita alcanzarnos. sea, Emilio. Tú ya sabes que no podemos spoilear. Mijo, tú Eh, solo, loco, corta las partes que mencionabas de un invitado y sigamos hablando del marxismo cultural. Tú y yo sabemos que todos quieren oírnos hablar del marxismo cultural mientras insultamos a Jordan Peterson. Pega full. Y también nos jugamos ahí una partidita de Stark. Sí, aunque ahorita ya me dice la Sofi que se conecta, así que borro otra vez esta parte. No, no, espérate, yo sí quiero hablar del marxismo cultural y de Jordan Peterson. ¿Podemos en serio tocar ese tema un momento ahorita? Dale, dale. O sea, hablando de lo que decía el Emilio. Comenta. Eh, o sea, partamos de esa idea. Principalmente en la derecha y los libertarios sí se ha extendido esta idea de tú lo llamarías como un neomarxismo o un marxismo cultural, una manera en que se implantan las ideas, pero la cosa es que este concepto de marxismo cultural lo que busca es básicamente, ¿cómo explicarlo? Es como que tomas todas las ideas progresistas que no le gusta un conservador
un conservador libertario y lo vuelves un sushi. No, no sé qué otra forma llamarlo. Y eso llega a ser el marxismo cultural. Es como Mijo, que un sushi es demasiado, es una un comparación sushi, demasiado generosa, weón. ya, el sushi que hiciste en, creo que era octavo grado con el Ramón, un sushi de frutas. Un intento sushi de Ahí frutas. sí, eso sí está denso. Ya, perfecto. Entonces, eso vendría a ser el marxismo cultural, visto desde los ojos de personas como Jordan Peterson, que son esos libertarios, ¿cuál sería la palabra? Esos libertarios conservadores, lo peor de lo peor, diría yo. Y eso que no mencionaste, Ben Zafiro también, que creo que es de los que... Bueno, en realidad los conservadores gringos son los que más utilizan ese término, creo, y Sí, extrapolada mucho a nosotros como marxismo cultural, pero creo que justo te realmente iba a no decir entendemos que eso. es, justo te iba a decir, creo que es un término que gana más presencia justamente en estos dos personajes que mencionaste, seguramente en muchos más, ahí el Ricky capaz pueda mencionar algún otro libertario que hable de marxismo cultural. Pero claro, creo que los dos, por así decirlo, cabecillas de esto vendrían a ser Ben Shapiro y el buen Jordan, el señor Langosta. Sí, por desgracia sí hay full, no faltan los manes que están metidos en esa onda. Incluso Tucker Carlson, el que presenta en Fox News, él también es un gran exponente de estos términos y aprovechemos para, como tocamos en este tema del aborto y lo que está pasando aquí en Estados Unidos, realmente no hay falta de comparaciones entre esa discusión y esto de que ustedes dicen del marxismo cultural y todo. Entonces, en este caso específicamente, eh, vi algunos posts de Ben Shapiro en Twitter por el Día de la Madre, que creo que hace esto todos los años. Y prácticamente lo que el man hace se burla del concepto de las personas transgénero o que tal vez son no binarias, diciendo como que, no es el Día de la Madre porque madre es un término eh, heteronormativo y por lo tanto tenemos que usar feliz día del Aquí- el guardián Perdón, legal. Richie, ¿a quién me recuerda, José? ¿A quién me recuerda? Sí, sí, Sí. a quién le recuerda? Y por desgracia, sí es otra de las exportaciones culturales lamentables de USA, pero sí, o sea, el man dice como que, sí, el término la madre ya no tiene sentido porque todo ahora no tiene género y es simplemente el ente sin género responsable legal de otra criatura sin género. Así que sí, se burlan de eso y obviamente esto del aborto es un tema que a ellos les importa mucho en cuestión de ratificar esas normas heteronormativas, ¿no? De lo que significa la maternidad y de que las mujeres, por lo tanto, deben tal vez estar forzadas a aceptar ese rol, ¿no? Cuando están en un momento de embarazo. Entonces, o en una situación donde están confrontando la decisión de, bueno, estoy embarazada, quiero abortar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, eso en relación a esto del el marxismo cultural, como le llaman, es prácticamente decir como que la cultura, parte de la cual es esta idea de nuevas concepciones de género y de las tal vez de orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, están dominando nuestra sociedad, ¿no? A todos niveles y la gente en el poder está institucionalizando estas formas de pensar en las escuelas y están adoctrinando a los niños, ¿no? Y que por ahí que se vuelve marxismo, porque es algo que viene por parte del Estado, que están enseñándolo en las escuelas, que están en todo aspecto de la cultura, como que las celebridades, la música, los artistas, todos están metidos en esto y es un cabal, ¿no? Cabal de marxistas culturales, porque lo que quieren hacer es no marxismo tradicional de vamos a llevarnos los medios de producción y darles al Estado, sino es marxismo de vamos a destruir los valores del oeste
los valores de anglosajones cristianos y vamos a imponer en vez de eso eh, este nuevo marxismo cultural. Hola, Y ¿qué qué buen tal? momento para entrar en el momento más extraño de toda la conversación. ¿Qué tal? Al fin no dañó un capítulo, gracias Satán, no mentira, pero no. Creo que la Sofi entra y escucha marxismo cultural y dice, me voy. Y solo apaga así la Ajá, cámara de solo nuevo. como que bueno. Creo que están seguidores de Dice, Jordan Peele. verga, Me voy. estoy en Este no es el Twitter, lugar. estoy en Twitter de nuevo. Ajá, sí. Bueno, aquí está nuestra invitada para el capítulo. Oficialmente este capítulo así se llama El lado oscuro de los Bitcoin. Así que, Sofía, por favor, preséntate. Creo que es tu primera vez acá. No estoy seguro, creo que ya he perdido el número de invitados que tenía, así que discúlpame. Pero si es tu primera vez, por favor, preséntate a nuestra audiencia, explícanos qué estudiaste, qué estudias, si trabajas en algo, lo que nos quieras decir. Claro, no, más bien muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Sofía Carpio, yo soy economista. Yo trabajo más temas de economía del desarrollo y relacionados con economía ambiental, economía ecológica, también tema de cárceles, pero soy muy aficionada a seguir los temas tecnológicos y dentro de eso está todo lo que es eh, este tema que ha estado muy en boga últimamente, que son los NFTs, Non-Fungible Tokens, y más que nada ver cómo son un mercado así súper especulativo y que tan capaz de, al menos por un tiempo, presumiblemente crear riqueza de la nada. Entonces, por eso me han llamado mucho la atención y les he estado dando seguimiento durante algún tiempo. Entonces, heme aquí. Muchas gracias por venir nuevamente y no sé si tuviste la oportunidad de que José te pasó, porque José es nuestro coordinador invitado, pero no sé si tuviste la oportunidad de escuchar que hace algunas semanas hicimos un podcast sobre el lado bueno de la Bitcoin, ¿no? Con alguien que ha trabajado de NFTs, pero te voy a resumir y que no pudiste, José, un poco más de responsabilidades, por favor. No haces nada de esto porque no, mentira, ¿no? Sabemos que la Le van a explotación dar, laboral le es van muy a dar, Emilio, coordino los invitados y a veces me olvido de enviarles información importante, claramente, lo siento. le, le va a caer la chancleta al José después de esta grabación. Literal, literal. Pero bueno, así resumiéndote rápidamente, es un amigo nuestro que vino a hablarnos de su proyecto de NFT, con lo que él considera un proyecto más de impacto social, ¿no? Que él hace esto no para el lado especulativo y nos brindó un lado un poco más positivo, un poco más, yo diría positivo, no sé si que esa sería la visión que tuvieron el resto de mis compañeros, pero bueno. Sí, fue más positivo, pero antes de continuar, verás, no, sé que puede sonar mal hablando de los beneficios de los NFTs, las criptos y también de marxismo cultural. Antes solo estábamos burlándonos un poco de algunos personajes como Ben Shapiro, ya que te estábamos esperando. Era como para matar un poco el tiempo. No, Así genial, es. disculpen la demora. Así es, ajá, entonces, no sé la primera pregunta que te diría, ¿no? Tú eres una economista, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que tuviste? Porque también es muy cierto que, por ejemplo, en plataformas de Netflix te hablan, ha salido hace poco un documental de el primer millonario de Bitcoin que básicamente empezó a estafar a la gente, es una estafa piramidal y él murió, dicen que se murió, dicen que se escapó. Eh, pero empezó a estafar a muchas personas vendiéndole todo esto del Bitcoin. Entonces, tú que has analizado esto, ¿crees que es algo muy común dentro de las criptomonedas, de los NFTs? No, porque incluso los NFTs han empezado a atraer a gente muy famosa, ¿no? A decirle, te vendo esto con mi imagen, bla, bla, bla. Y, y incluso atrayendo a un público bastante joven, ¿no? Bastante niños, ¿no? Que como streamers es algo muy común. Entonces, ¿cómo nos podrías plantear de cómo le ves a esta industria, cómo ha ido creciendo y el camino que ha ido tomando? ¿Me puedes repetir solo la última parte de la pregunta? Porque justo se me cortó mi internet y no te escuché del todo bien. Claro, sí, sí. ¿Cómo has visto cómo ha crecido toda esta industria, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a ser algo como que algo que una luz de esperanza de ser más descentralizado, es una moneda como que súper independiente de entes reguladores, de hacer algo meramente especulativo. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, bueno, mucho de lo que les voy a decir me voy a basar mucho. Hay un youtuber que se llama Dan Olsen que hizo un video bastante largo pero bastante completo acerca del origen de los NFTs y cómo está íntimamente ligado con los bitcoins, todo lo que es cripto y también con lo que es el desarrollo de la Web3, que es un proyecto del, como que cómo hacer el Internet 3.0 más o menos. Y más que nada, según Olsen, lo que él dice es que los NFTs fueron creados para poder dar más uso de ciertas herramientas del mundo del cripto. Y eh, se ha visto, o sea, todos hemos visto que más o menos en los últimos, el último año y medio, un poco más tal vez, es que estuvieron bastante en boga y se trató de posicionar a los NFTs como una forma de, como un mercado que realmente podía generar valor, donde se podía tener, lo que se buscaba era comerciar no tanto con estas imágenes digitales, sino con la idea de tener un contrato y con poder tener la propiedad sobre un bien digital y que utilizaba estos contratos y que se utilizaba una blockchain. Entonces los NFT surgen como un mecanismo para que se pueda generalizar un poco más el uso del blockchain, pero es algo por, por las dinámicas de cómo funciona, es bastante artificial, porque primero lo que se está comerciando es ni siquiera es una imagen digital en sí, porque eso es algo que es completamente, es muy difícil, cualquier persona puede descargarse, sea un JPG o un video y poder regular el uso de eso, o sea, poder hacer prohibir a la gente el uso de eso y que no sea un bien casi público, es muy difícil. Entonces, lo que se quería generar era esta idea de que la propiedad de algo, por eso se habla de los NFTs como un recibo. Yo no estoy comerciando con, eh, por ejemplo, Jack Dorsey, que hizo un NFT del primer tweet que él envió en la historia de Twitter. Yo no puedo ser propietario del primer tweet, pero soy propietario de un recibo que dice que soy propietario del primer tweet. Y de esta manera se trató, o sea, por eso se generó, se lo compara con un esquema piramidal, porque eh, se, eh, se, crea la idea artificial de que un NFT tiene bastante valor y eso hace que las valoraciones iniciales que vimos iban en los millones de dólares o los cientos de miles de dólares, pero la idea era una promesa futura de que a futuro iba a haber un mercado secundario donde se puedan transar estos bienes. Y justo ahora que está ya decayendo el mercado de los NFTs, se está viendo que hay gente que ha comprado algunos de estos, de los NFTs más famosos, el momento que quieren revenderlos en un mercado secundario, ya no tienen ese valor. Entonces, ¿por qué es un esquema piramidal? Porque depende de que haya más gente que tenga esta idea de que eso realmente tiene valor. Y por eso es un valor artificial, porque depende de que la gente crea que tiene un valor. Y el momento en que la gente ya, o sea, ese mercado que es diminuto además, porque no mucha gente tiene cripto, y salió un artículo recién en el Wall Street Journal que habla que de la gente que tiene cripto, como el 0,1% de personas tienen un NFT. Entonces es un mercado diminuto, entonces cuando eso ya se acaba, o sea, pierde completamente valor. Y justamente lo que me preguntabas al principio, han habido muchos esquemas de estafa, donde se promueve un proyecto de NFTs, donde se van a crear un grupo como los board, Bored Apes, por ejemplo, que es de el más famoso, el grupo de NFTs casi que el más exitoso, porque son los que valen más. Pero hay muchos de estos NFTs que crean estas imágenes, mucha gente se adhiere a grupos, se organizan en Discord y se promete que la gente invierte, o sea, lo compra y se promete que esto va a seguir creciendo. Y después pasa lo que se llama un rug pull, que los organizadores del proyecto de repente solo cierran el chat, se quedan con lo que todo el mundo pagó y solo desaparecen de las redes y no hay absolutamente forma de reclamarles por su dinero. Entonces, y eso es algo muy que se ha visto muy frecuente, se ha visto en varios casos.
dentro de esta idea de los NFTs, se partía mucho, tú mencionaste de este tema de una promesa a futuro, de que existe este tema, por así decirlo, de una Web3 y de que tenga un valor. Como tú mencionas, los NFTs están fuertemente ligados a las criptomonedas y al mismo tiempo las cripto estaban, bueno, o siguen estando ligadas a esta idea de un nuevo sustento, una nueva forma de sostener de alguna forma el dólar, una manera de reemplazar lo que era el oro y transformarlo en criptomonedas. Eso o sea, quiero saber tu percepción con respecto a esta idea de las cripto, perdón por moverme de las NFT a las cripto. Y volviendo a las NFTs, yo también tenía una percepción de un youtuber se llama Puto Mikel, que mencionaba que esto es históricamente similar a a la enfermedad de los tulipanes de Holanda. Tenía sus paralelismos con esta idea especulativa o de generar algo exclusivo al azar de un algoritmo que no comprendes, más o menos como son los NFTs, pero que al final del día pueden terminar reventando en una burbuja. No sé qué opinas de estas dos cosas. Claro, los bitcoins existen mucho más tiempo que los NFTs y, y hay muchos tipos de criptomonedas, pero se posiciona mucho la idea y la gente que apoya los criptos usualmente es muchos libertarios, porque creen en esta idea de que hay la descentralización de la entidad monetaria. Entonces, no depender de los bancos centrales de los países, sino que pueda haber un sistema monetario descentralizado a nivel global. Y también, por otro lado, justo ahorita se está viendo que hay bastante inflación en Estados Unidos y en otros lugares también, la idea de que el cripto puede ser una forma de uno mantener valor, o sea, que no esté dependiendo de gobiernos que, por ejemplo, impriman bastante moneda y de repente los ahorros de la vida de uno dependen de la política monetaria de tal o cual país y uno está como sujeto a los gobiernos, al gobierno que te toque, ¿no? Entonces, pero cuando uno ve, por ejemplo, eh, los argumentos, por ejemplo, de Dan Olson, cuando él analiza esto de qué tan cierto es esto de que es un sistema descentralizado, y ahí ya se vuelve algo súper técnico entre finanzas e informática, pero uno ve que la idea de que es así un sistema descentralizado no es tan cierta, porque ha habido momentos en el blockchain en donde cuando se han hecho contratos y se han realizado transacciones que han afectado a como los grandes jugadores, los grandes las personas los inversores que apoyan bastante estas iniciativas, han encontrado la forma de revertir esas transacciones. Y ahí es cuando se crean divisiones en un blockchain, que se llaman forks. Entonces, la idea de que es posible tener un sistema descentralizado de lo que promete el blockchain, que son contratos, que no pueda haber un ente centralizado que regule y pueda hacer o deshacer, sino que sea descentralizado de tal manera que sea un beneficio del sistema. Dan Olsen ve, o sea, profundiza en eso y dice, eso no es tan cierto. Y han habido muchos casos en donde no ha sido ese el caso. Eso con respecto al blockchain. Ya así más específicamente las cripto, ahí sí, no, tendría que meterme a investigar más a profundidad sobre este argumento de la descentralización. Pero lo que te puedo decir es con esto del blockchain, porque es mucho la idea que posicionan las personas que apoyan estos instrumentos financieros. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, sí es con lo que decías de comparar con la enfermedad holandesa, se parece mucho, o sea, es una burbuja especulativa en donde depende de que mucha gente destine recursos a este como supuestamente sector que está surgiendo de la economía y después todo eso se desploma una vez que esa burbuja se revienta. Ese video que mencionas de Dan Olsen, muy buen video, también lo recomiendo. Es más, Emilio, asegurémonos de que le vamos a poner el link en el episodio porque sí vale la pena como referencia. Creo que es ese video que te mandé, Emilio, y dijiste 2 horas. No, ¿cómo me voy a ver eso? Sí.
Lo que pasa es que me pero que mandan la el video Sofi te convenzca. estando el día para grabar, o sea, no me dejas toda la semana anterior para tener todo este tiempo y poder analizar. Es un buen video hasta lo que pude verlo. Es muy interesante, pueden explicar mucho más en profundidad si se quedan con algunas dudas del episodio. Así que yo también lo recomiendo, lo vamos a dejar en el link para que lo vean. Sí, Y sí, ahí- es un video que tiene muchos detalles, como dice Sofi, técnicos acerca tanto de la parte informática como financiera de este tema, pero les dejaremos eso para que vean. Sofi lo ha resumido muy bien, yo creo. Quería preguntarte dos cosas. La primera, no es súper relacionada con el tema, pero solo un poco por curiosidad. ¿Qué teoría del valor, eh, si es que consideras alguna, si te parece a ti eh, tal vez un poco más, eh, personalmente, supongo tu filosofía como economista, la que tú te adhieres un poco más, o en este caso tal vez un poco cuando estamos hablando de criptos, de NFTs, obviamente hay este aspecto de la especulación, ¿no? Pero yo he considerado que es interesante también tratar de considerar otras teorías del valor para poder entender de dónde viene el valor supongo, bienes digitales, se les podría llamar. Entonces, esa es una. Y de ahí la otra es que deberíamos comentar también de lo que ha estado sucediendo esta semana con la bolsa de valores en Estados Unidos, que ha estado cayendo fuertemente, y el valor de Bitcoin también ha caído muy, muy fuertemente. No me acuerdo cuánto era, pero creo que era algo medio ridículo, como 30%, algo así. Entonces ha Están en pasado 30 antes. mil. Sí, o sea, ha pasado antes, puede pasar de nuevo. Y más bien, seguramente va a pasar de nuevo, pero creo que sí, como estamos hablando de este tema, vale la pena comentar porque muchas veces lo que se dice de las criptos que es, como hemos dicho, una inversión alternativa a estas otras inversiones que tal vez son dependientes un poco de la política monetaria de cierto país, de la inflación, de incluso algunos dirían los ánimos del mercado de la bolsa de valores, ¿no? Porque cripto es tal vez más parecida al oro, es un eh, bien digital que mantiene su valor y no solo las criptos, pero podrían hacer ese argumento por los NFTs también. Entonces, Sofi, si podrías comentar un poco con lo que ha estado sucediendo esta semana con la bolsa de valores y el valor, en este caso de Bitcoin específicamente, y de ahí, solo si es que quieres hablar un poco de la teoría del valor personalmente o en relación a esto, si es que te interesa, si no, todo bien. Claro. Bueno, sobre lo que estaba pasando esta semana con Bitcoin, ahí sí te voy a quedar debiendo porque no le he estado siguiendo así tan de cerca, pero más bien te puedo comentar un poco de lo de la teoría del valor. O sea, claro, hay muchas teorías del valor, por ejemplo, desde un punto de vista más marxista, ¿no? Hay esta idea de que el valor proviene del cuánto realmente cuesta producir algo o cuánto trabajo involucra producir algo. Y otras perspectivas obviamente hablan de que el mercado fija absolutamente todos los precios. Entonces tú puedes tener un clip, o sea, un clip de papel, y si es que es el último clip de papel del mundo y llega a valer como 10 mil millones de dólares, entonces esa es una forma completamente legítima de asignar valor a las cosas. Eh, Conozco ciertos economistas que dicen que ese debate de la teoría del valor es un poco estéril, como que no hay realmente una respuesta absoluta esa discusión. Y creo que también la economía es una disciplina que involucra, por un lado, tienes la parte como positiva de la economía y la normativa, ¿no? Entonces, por un lado, uno trata de estudiar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuáles son los fenómenos económicos y cómo se explican ciertas cosas que uno observa, pero por otro lado hay qué es lo que debería, o sea, cómo debería funcionar. Y esas cosas están bastante mezcladas. Entonces, por ejemplo, hay mecanismos de mercado o sea, yo creo que depende mucho de qué bien se está hablando, de qué mercado se está hablando, de qué contexto socioeconómico se está hablando, porque hay mecanismos de mercado. El mercado es muy bueno para asignar ciertos recursos y creo que los mejores resultados se obtienen cuando tratas de combinar, ¿no? O sea, no le dejas todo a la mano invisible del mercado, obviamente, pero sí utilizas esos mecanismos para tratar de optimizar ciertas cosas. Y
pero por otro lado hay toda esta parte de ya criterios normativos como éticos de equidad, de distribución de recursos. No porque el mercado lo asigne de tal manera significa que así tiene que ser, obviamente. Entonces depende mucho del contexto. Y bueno, en este caso, ya hablando más de los NFTs y de los bitcoins, y bueno, voy a mencionar de nuevo a Dan Olsen, pero claro, él habla de que emerge mucho esto en respuesta a todo este fenómeno de que se vuelve mucho más popular los bitcoins y posteriormente los NFTs en respuesta a la crisis del 2008 de los subprime mortgages y cómo hubo por un lado una tendencia o sea, un ala de gente como más de izquierda, digámoslo, que pensaba que esto significaba que había que regular más y poner mucho más atención a cómo funcionan los mercados financieros y todo eso, pero había otra ala que más bien decía, no, o sea, no podemos confiar al gobierno nada, tenemos que, más bien, buscaban cómo, cómo aprovechar el caos que puede traer así una crisis para tratar de construir una infraestructura financiera nueva, en donde si ellos son los primeros en llegar, son los que se van a forrar, literalmente. Entonces, esto es o sea, Dan Olsen critica mucho la ética si es que hablamos de teoría del valor en ese contexto, las motivaciones detrás de lo que significa crear toda una infraestructura financiera nueva, que bueno, no solo consume mucha energía, ¿no? Sino es una forma de cambiar las instituciones, cambiar las reglas del juego, o sea, vendiéndolas como más modernas, como es lo siguiente, para ellos ser los primeros, o sea, no todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que creo que sí trata de hacer proyectos interesantes, pero los grandes financistas que están detrás, para ellos ser los primeros en llegar y entonces poder beneficiarse lo más posible de esa nueva institucionalidad. Y, y en ese sentido, creo que se le tiene que poner mucha atención porque ahí, si uno, o sea, esa motivación obviamente no te va a traer ningún criterio de equidad ni de distribución económica, más bien todo lo contrario, es una forma de tratar de exacerbar el capitalismo hacia algo más salvaje, o se podría decir de tratar de empujar una ventana de innovación para entonces, en ese caos, tratar de escalar más arriba la escalera, que es básicamente no sé, cuando uno ve como las olas de desarrollo tecnológico, es usualmente lo que pasa. La gente que está ahí primero es la que más se puede beneficiar y de esa manera eh, crecer económicamente. Y me parece interesante porque este debate de los NFTs y de los bitcoins es una cosa que me gusta mucho de seguir temas en internet, es que son como guerras culturales, por decirlo así, y se habla mucho de tendencias políticas y de economía política. Entonces hubo un momento en donde hay este youtuber que de ley le conocen que se llama ContraPoints, que es como súper de izquierda, y ella decía como, puso un tweet que decía como, no sé bien qué son los NFTs, pero veo que toda la izquierda de Twitter está en contra, y por eso probablemente les va a ir bien. Entonces ya se volvía esta cosa de, ya no solo cómo funciona específicamente, sino ya esta cosa como ya de cultura de internet, que o sea, mucha gente creo que puede seguir y estar interesado en eso y ver qué pasa, pero también para ver estas discusiones de economía política entre la gente, así estés o no estés involucrado ya específicamente en el mercado de Bitcoin o de NFTs. Justo respondiste la siguiente pregunta que iba a hacer, que, 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 que nos dice de todo esto de las NFTs y el Bitcoin y todas las criptomonedas, de que hayan muchos personajes con mucho poder adquisitivo, como Elon Musk, por ejemplo, que estén detrás de eso, pero tú no respondiste, ¿no? Que ahí debemos cuestionarnos realmente qué es lo que quieren de estos proyectos, realmente quieren lo que fue para lo que se creó, que era buscar un ente regulado fuera de todo eso, pero vemos que las personas que están detrás de todo eso realmente tienen mucho dinero y son ellas las que de cierta forma influyen en todo eso de la especulación. Y eso puede ser que sea una pregunta tonta, pero como sabes, yo no soy el economista ni el político del grupo. Entonces, que, que el Bitcoin tenga que estar dentro de una bolsa de valor, que sea sujeto a toda una especulación, eso nos dice que realmente no es un ente tan regulado como nos quieren contar, que nos dice que el Bitcoin esté igual sujeto a
a toda esta estructura financiera? Bueno, ahí tendría que, la verdad, meterme a leer más sobre cómo potencialmente estaría regulado financieramente el Bitcoin, pero de lo que yo había visto, no, esa es una de las ventajas por ahora de muchas de estas herramientas, es que no tienen mucha regulación del gobierno, ni siquiera en Estados Unidos. Y un momento en donde estaba creciendo bastante los NFTs, sí, los organismos financieros de Estados Unidos dijeron que iban a empezar a regular, mejor dicho, iban a empezar a cobrar impuestos sobre estas ganancias. Y eso también trae otro problema, porque muchas de estas ganancias son súper fluctuantes y son infladas. Entonces, si es que llega un ente gubernamental y quiere ponerte un impuesto a eso, ya, o sea, lo que puede ser valorado en tantos millones de dólares, el momento que ya te toca hacerlo líquido, ya puede no ser tal. Entonces, eh, como os decía, creo que mucha gente todavía ve los bitcoins y las criptomonedas como eh, Wild West, como que todavía no tienen que tener todas estas regulaciones financieras, tampoco tiene que pagar así impuestos y ese tipo de cosas. Pero claro, si es que eso realmente llega a ser mainstream y llega a más profundamente incorporarse en el sistema financiero mundial, o sea, si es que ya no es solo para transacciones usualmente de mercado negro o muy poquitas transacciones del mercado, y ya se vuelve ya más parte del sistema financiero global, entonces eventualmente tendría que estar bajo todas esas regulaciones. Y claro, eso perdería esa ventaja en teoría, pero creo que mucha gente estuvo muy feliz o estaba muy feliz de que a los NFTs al menos al momento no les esté yendo bien, esté como explotando esa burbuja. Y bueno, creo que la gente todo lo que les decía antes, que como que no quiere ver que haya que se creen estas nuevas instituciones que traten más bien de empeorar los peores aspectos de la economía capitalista global. Eh, lo que sí tenemos que tener cuidado es siempre tratar o sea, seguir estos temas sí, a profundidad posible, porque también a gente así se nos puede acusar de como que no, de ser luditas, o sea, de solo ser completamente adversos a cualquier innovación tecnológica, que es usualmente lo que se hace, ¿no? Y, y hay que o sea, tener cuidado y siempre tratar de estar informados para poder rebatir como que estas discusiones de como guerra cultural con más argumentos. El problema también yo creo que es un poco que, o sea, obviamente muchos queremos que a los crypto bros les vaya súper mal, pero es muy desalentador ver como mucha gente inocente que tú metes eso porque ve tantas estas historias que te volvió rico de la noche a la mañana invirtiendo $100, me invento, y ahora es millonario y quieres algo así, ¿no? La típica historia que te venden en el capitalismo, ¿no? Y que de ese billete de lotería que te va a volver millonario. Y ese es un poco el problema, ¿no? Que como es muy común en el sistema en el que vivimos, las personas más inocentes son las que terminan afectadas, ¿no? Son estos millonarios que bueno, perdieron lo que sería 10 centavos para una persona común y corriente en una mala inversión financiera. Y yo creo que esto también es un poco el problema, ¿no? Queremos que les vaya mal, pero también es súper complejo para las personas que invierten queriendo cambiar su presente, ¿no? Así que dejo a mis compañeras para que hagan las siguientes preguntas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso, aunque hice la pregunta un poco en son de broma, pero creo que al final del día esta cuestión de cuál es el verdadero valor detrás de este nuevo desarrollo tecnológico, ¿no? Es una pregunta que sí termina siendo importante al final del día porque eh, cuando decimos si es que esto se va a volver mainstream, si es que esto se va a volver una aplicación común o tal vez, como Sophie decía, se va a volver parte de un nuevo sistema monetario internacional que está descentralizado, eso significa que el valor que tiene no puede existir exclusivamente en el ámbito especulativo, ¿no? Y en estos momentos es un poco difícil ver eso claramente, precisamente porque cuando estamos en esta etapa que mucha gente la describe como
el viejo oeste como un momento donde no hay reglas, donde todo el mundo está como loco tratando de encontrar el oro, ¿no? Que están buscando en un territorio nuevo, en una tierra nueva, literalmente creo haciendo referencias a la explotación colonial de América, pero prácticamente no, esa es la imagen. Existe esta pregunta de, bueno, ¿vas a llegar y vas a encontrar oro o vas a llegar y vas a encontrar que todo era un mito, ¿no? O sea, y si es que todo es un mito, entonces realmente podríamos decir que el valor de estas cosas no es valor, es simplemente especulación y especulación que existe literalmente eh, a los extremos supongo que ahí sí podrías decir una pura teoría del valor de oferta y demanda, de lo que sea que te dice el mercado y a tal punto que sí, cualquier momento tu NFT, tu criptomoneda puede llegar a valer cero, como puede llegar a valer 10 millones de dólares, así, pero no hay ninguna garantía. Ahora, yo creo que incluso hasta los libertarios más desquiciados, los libertarios más que viven en la luna, probablemente no estarían de acuerdo con eso. Yo creo que hay mucha gente que sí considera que existe cierta medida de valor detrás de estas diferentes formas de bienes digitales que va más allá de la especulación, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de una teoría del valor más concreta. Y yo creo que cuando hablamos de esta teoría del valor más concreta, creo que vale la pena resaltar, como hemos mencionado ya, el aspecto ecológico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las diferentes pruebas matemáticas que se pueden usar para construir estas criptomonedas o NFTs, existen ciertas, como la Bitcoin, que es el ejemplo más común y probablemente el ejemplo más claro de esto, que son muy difíciles de seguir, digamos, haciendo crecer exponencialmente, ¿no? Porque están diseñadas de tal forma, o sea, está diseñado prácticamente para que la demanda se vuelva cada vez, perdón, la oferta se vuelva cada vez más pequeña y más pequeña. O sea, eso es parte del diseño matemático de esa criptomoneda, ¿no? Eh, pero eso también significa que, digamos, si es que en este caso estamos ligando de nuevo al aspecto energético, que detrás de esta criptomoneda existe algo muy real y tangible, que es el valor de toda la electricidad, de todos los componentes electrónicos y por lo tanto el valor de trabajo que va hacia producir todas esas cosas, ¿no? O sea, es un valor masivo que estás metiendo en este bien digital y eso efectivamente te puede dar cierta medida de... Ahora, obviamente, si es que vas al mercado y ya nadie quiere Bitcoin, bueno, ya sí, va a desaparecer todo ese valor, va a haber sido desperdiciado. Pero es muy diferente decir eso a decir una criptomoneda o NFT donde la prueba matemática para generarla es algo que esencialmente se puede reproducir ya sea gratis, entre comillas, ¿no? O sea, no requiere poder o sea, poder de las computadoras, ¿no? Para generarlo, o simplemente no tiene un límite en la oferta que puede existir de tal NFT o tal criptomoneda. Que en este caso no creo que ninguna opera tal de esa forma, pero creo que sí hay muchos que operan de una forma, digamos, mucho menos restrictiva que la Bitcoin. Y en ese caso creo que sí se puede discutir un poco más tal vez del aspecto puramente especulativo de oferta y demanda, por así decirlo. Y yo creo que podrías decir, ¿sabes qué? En algunos casos van a haber algunas criptos o NFTs que tengan una relación mucho más real al valor y va a estar ligada claramente con la forma en la que son producidas. O sea, su producción al final del día influye en esto, ¿no? Y obviamente producción es un poco correlacionado con oferta y demanda hasta cierto punto. Pero esto fue algo que discutimos la última vez también con nuestro otro invitado, Tomás Cordero, el criptopoeta. Y el otro aspecto interesante fue que él mencionó, bueno, sí, digamos, por ejemplo, Bitcoin puede tener una gran carga ecológica, ¿no? Puede tener un buen impacto ecológico, pero también al final del día depende de qué fuentes energéticas estamos usando. Entonces, en ese caso podríamos decir, bueno, va a depender entonces a futuro tanto el valor como la posibilidad de seguir operando ciertas monedas bajo estas pruebas matemáticas en simplemente
vamos a sacar energía renovable. Y si es que todo viene del sol, entonces las cripto nos van a llevar al paraíso, o vamos a seguir atascados en lo que es, digamos, la explotación de los recursos naturales finitos de la Tierra, y simplemente vamos a seguir acelerándonos hacia la catástrofe ecológica, ¿no? No sé a dónde estaba yendo con todo eso, pero Justo tenía eso que te iba a decirse y se preguntar. dijo. El criptopoeta Ricardo fue ese, creo. No, mentira. Y hace Dale poesía tú, José, yo sé que e tenías una invierte en pregunta. criptomonedas. El Sí, otro chico, sí. no, él tiene su proyecto, ajá, sí, sí. Tú explica. No, yo más bien quería seguir un poco en la línea del tema de energía, de esta idea no sé, llamémosle, justamente en economía ecológica creo que había el término de colonización energética, o colonización de los recursos, que me parecía algo muy interesante, ya que, o sea, no sé, creo que lo que Ricky quería preguntar era básicamente cuál es tu perspectiva con respecto a este tema energético. O sea, no sé si ha revisado, obviamente ahorita, no sé, digamos, Bitcoin creo que consume el equivalente a un país entero en términos energéticos, pero no sé qué tanta trazabilidad o no sé qué datos tú has encontrado en temas de trazabilidad sobre las fuentes primarias energéticas, porque a la larga lo que llegaría a determinar si es que esto realmente está acelerando una crisis energética, una crisis climatológica y ecológica, va a depender en gran medida de esta fuente primaria. No sé si tú le has dado algún tipo de seguimiento a esta parte. Creo que por ahí va la pregunta del Richie. Claro, bueno, así sí creo que hay algunas criptos que no usan, o no me acuerdo si no usan o tanta energía o tratan de usar otras fuentes, pero claro, bueno, o sea, en el tema energético, o sea, ya como está la situación, el, la posibilidad de hacer una transición ecológica hacia fuentes de energía renovable es súper complicado. O sea, ya así, imaginándonos que no existen las bitcoins y las criptomonedas y que nunca se han creado, ya de por sí como que el escenario es súper pesimista. Y si a eso se le añade, o sea, claro, creo que mucha gente tiene un problema con las criptos también porque ven como, o sea, creando mercados especulativos donde hay mucho, por ejemplo, el mercado de los NFTs, que es como este valor artificial y que consume mucha energía, se ve como algo súper como innecesario. Y creo que la única, o sea, y bueno, ya se han visto, o sea, eso no puedo decirte como así como he visto los datos, pero de las historias que he leído, sí, por ejemplo, hay lugares donde, que tienen, por ejemplo, bastantes subsidios energéticos y hay gente que está ahí, se crea sus estaciones para minar bitcoins. Alguien me contaba que, por ejemplo, en, en, en algún lugar de Venezuela, no recuerdo exactamente dónde, donde había la energía era súper barata, entonces habían puesto estas supercomputadoras para minar criptos mientras al lado tenías, o sea, condiciones súper distintas, contrastantes, entonces se crean estas distorsiones tenaces, ¿no? O sea, se ven ejemplos que son, uno dice, y todo esto como que, ¿para qué, no? Pero creo que la única forma en la que se podría refutar ese argumento es si es que la gente que apoya las cripto, el blockchain, los NFTs y la Web3, que es lo, o sea, promete que esta construcción de esta nueva infraestructura digital, que es como la nueva versión del Internet y en el caso del blockchain, la nueva forma de tener contratos digitales y de poder poner un montón de registros en el blockchain, ellos prometen que como que va a valer la pena. Y hay este argumento de que, bueno, ahorita sí es súper complicado, pero ya cuando esté todo optimizado, o sea, uno pensando, si me pongo de lado como súper de optimista tecnológico y pienso, bueno, es que ahorita tenemos estos problemas, pero quién, o sea, el mundo era muy distinto entre 1800 y 1900 y entre 1900 y 2000. ¿Quién, quién quita que en 100 años esto esté ya tan, sea tan eficiente que todos nuestros contratos ya no solo tengamos firmas de electrónica, sino tengamos una nueva forma de, una nueva institucionalidad completamente digitalizada y descentralizada, que es lo que ellos prometen, ¿no? Y que todo esto
que ahorita parece un desperdicio, va a valer la pena, pero aún así, primero, o sea, la situación ambiental que enfrentamos realmente eh, necesita que se le dé, que no se le siga postergando a nombre de, de, de proyectos que son así como utópicos y cuántos de estos ya hemos visto que en el pasado han fallado. Segundo, las energías renovables también, o sea, el cambio climático y la crisis energética no es el único problema ambiental que enfrentamos, o sea, está la sexta extinción masiva de especies, el, las alternativas energéticas requieren de muchos minerales raros, muchos de esos que están siendo minados en nuestro territorio y que tienen efectos ambientales terribles y se hacen en nombre del cambio climático. Entonces, eh, creo que o sea, creo que hemos visto muchas de esas promesas, o sea, es muy fácil vender una idea, una utopía así como de descentralización y todo tecnológico, pero creo que es más probable que caigamos en una versión así como una distopia cyberpunk super que tienes todos los vicios del capitalismo exacerbados, solo que ahora todo está en internet y la gente ya no se tiene que conectar así, sino creo que hay muchas preocupaciones muy válidas y ese argumento, o sea, ese argumento de que se puede hacer todo cada vez más eficiente. La economía ecológica misma dice que no se trata de eso, o sea, los problemas de base ambientales están en un sistema económico que crece a perpetuidad y este tipo de mecanismos no hacen absolutamente nada para abordar ese tema. Yo si me permite el Emilio, ya para ir cerrando, concentrémonos justamente en algo que tú mencionaste, tal vez saliéndonos un poco de este tema de los NFTs y ya yéndonos a la parte favorita del podcast de muchos, que es hablar de la extinción del ser humano, las crisis climatológicas. Hay un punto interesante que tú mencionas y que es de gran preocupación y es del cambio de precios que ha tenido el litio en las últimas semanas. Ha sido un crecimiento absurdamente exponencial. Eh, y justamente lo que tú decías me parece full interesante, que es esta idea de que probablemente el punto central que deberíamos estar tratando es hasta qué punto realmente podemos crecer dentro de las limitaciones que tenemos. Porque las promesas, y esto va como una crítica también al cripto, las promesas de energía más limpia van a ir de la mano con una aceleración en el proceso extractivista de ciertos minerales, la búsqueda constante de estos minerales va, obviamente, a donde caigan estas concesiones va a terminar causando un impacto bastante negativo ambientalmente. Casi siempre van a estar en países de la periferia, por así decirlo, casi siempre es un flujo de materiales de la periferia del centro para la creación de estas baterías. No se ve una solución muy fácil por ese lado, pero si nos fuéramos por este lado tal vez más positivista y tal vez imaginario, utópico, como lo queramos llamar, en términos de energía, ¿cuál puede ser una solución? Aparte, obviamente, de este tema de un degrowth, como muchos economistas ecológicos hablan, aparte del degrowth, ¿qué otra solución podemos llegar a tener? Porque hasta cierto punto, digamos que el tema energético, como está instalada la matriz energética a nivel global, como tú mismo mencionabas, no muestra, por así decirlo, una tendencia al cambio. De hecho, incluso con el tema del petróleo, con la crisis que estamos teniendo, vemos que creo que se ha intensificado aún más el tema del carbón, lo que me parece algo bastante curioso. Bueno, no es algo bastante curioso, simplemente es la instalación que tienen los países, o sea, es la capacidad que ellos tienen instaladas, pero viendo esta perspectiva de las capacidades energéticas que tienen instaladas los países y aparte viendo que no hay suficientes minerales tal vez para una transición de estas infraestructuras, ¿cuál puede ser otra salida aparte justamente de este tema del decrecimiento? Bueno, Me sale. ahí yo concuerdo mucho con muchos economistas ecológicos que hallan el problema en esta idea de que la economía puede crecer a perpetuidad y que más bien eso es lo que hay que abordar.
Y bueno, el decrecimiento tiene sus críticas porque muchos proponentes del decrecimiento están en países industrializados, desarrollados, donde pueden plantearse la posibilidad de ya siempre te sacan este gráfico de que pasado cierto PIB per cápita la gente ya no es más feliz, sino sigue siendo igual de feliz, entonces deberíamos apuntarle a eso. Pero hay muchos países en el mundo que todavía no están ni de cerca a ese nivel de PIB per cápita. Entonces hay, hay, mucha, hay mucha crítica al decrecimiento por ese lado, pero yo pienso que, o sea, hay... es una pregunta difícil, pero creo que tenemos que, se han Es hecho una muchas pregunta que no innovaciones. me deja dormir, la verdad. Tenía O que sea, compartirla con alguien, así o que sea, primero, perdón por no, usar este espacio para eso. no, claro, primero no creo que no creo que vaya a haber una hecatombe, así como la gente habla bueno, con las previsiones de cambio climático, la verdad, tal vez pueda haber, pero yo creo que no es que va a venir la hecatombe y, sí, yo creo que en el peor de los escenarios, eh, no creo que toda la humanidad se extinga, sino más bien eh, van a haber más refugiados por las crisis climáticas. Tampoco creo que se acabe, o sea, no se acaban los recursos naturales, sino hay recursos que son muy caros de extraer, pero están ahí. Y el momento en que empiezan a escasear, ya se vuelven, ya no se ven tan caros. Entonces, la frontera minera siempre se expande. Antes las arenas bituminosas del norte de Canadá, antes nadie nunca pensaba en extraer eso porque era demasiado caro. Hoy en día ya se está haciendo. Y bueno, por ahí también hay innovaciones tecnológicas como el fracking, por ejemplo. Igual, cuando uno ve las concesiones mineras en el Ecuador, o sea, el número no te podría decir exactamente, pero cuántos gramos o cuántos kilogramos se saca de mineral por tonelada de concentrado o de lo que sacan, es súper chiquito, pero eso sigue expandiéndose porque a medida que se vuelve más necesario, se vuelve económicamente viable hacerlo. Entonces, esta idea de que un día vas a abrir la llave y no va a haber eh, petróleo, eh, no creo que lleguemos de eso. Es más, hay cierta gente que habla de que tenemos por nuestra matriz cultural un poco cristiana, tenemos esta idea de que va a venir el apocalipsis y no, la verdad es que nunca llega. Solo el mundo se empeora, desaparecen las especies, despojan a las comunidades y los pueblos indígenas. Eh, podríamos quedarnos solos como humanidad en el mundo sin ninguna. O sea, ahorita ya hay más eh, leones en las jaulas en Estados Unidos que en la naturaleza. O sea, el mundo solo puede empeorarse y siempre va a haber, mientras siempre tengas un sistema capitalista donde hay unos pocos que no les toca nada de costos ambientales y tienen siempre el dinero para sobrellevar las cosas como bien puedan, pues habrán muchos refugiados y desplazados y afectados por todas las crisis climáticas y todo eso, pero para mí la rueda va a seguir girando. Y yo creo que esto alguna vez hablaba con un amigo economista de la Flaxo, él decía, los economistas no hemos tenido muchas innovaciones de invenciones en los últimos años, o sea, o sea, estamos tan ocupados de entender cómo funcionan los fenómenos económicos que no hemos tenido muchas innovaciones así que sean cambios sustanciales al sistema económico. Y más bien, hacia ese sentido, yo creo que deberían estar destinados todos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, a tratar de que el sistema económico sea más afín al sistema, a cómo funcionan los ecosistemas. Durante mucho tiempo la economía siempre se compara con la física y trata de entender los fenómenos económicos como haciendo metáfora la física. Y ahora en cambio está de moda tratar de usar los fenómenos en la biología y en los ecosistemas para tratar de entender los fenómenos de la economía. Y yo creo que como humanidad hemos sido muy buenos en ser súper eficientes en producir cosas, pero no hemos cerrado ese ciclo. O sea, producimos un montón de cosas y obsolescencia programada y todo eso, pero no somos buenos para algo, o sea, deberíamos poder manufacturar algo de tal manera que sea fácil recuperar todos los componentes de eso y ahí tratar de, o sea, económicamente viable, cerrar el ciclo y que sea una economía circular, en donde igual los desechos también, o sea, somos más afines a los ciclos de la Tierra, si es que eso es físicamente posible, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco la respuesta, más que el decrecimiento.
y es un tema súper complicado porque los incentivos nunca están ahí. Siempre es más barato cortar bosques vírgenes o minar minerales nuevos que tratar de recuperar minerales de los celulares viejos o ese tipo de cosas. Pero creo que por ahí va más la, la, la solución. Es mi esperanza al menos. Para la próxima, ya saben, no hacer caso a los economistas en caso de una pandemia, porque ya vieron cómo, ya saben las consecuencias de eso. Así que, Eso es lo que dijo tu pana, loco. Cuidado con el discurso que manejas. así es, así es. Pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, Sofi, como sabes, nos tomado la pequeña costumbre de José dice la parte locada del podcast. ¿Verdad? Es una pregunta random que hacemos a todos nuestros invitados que no tiene nada que ver con el tema que hemos discutido hasta ahorita. Así que la pregunta random de esta semana es, como es en honor como a la música, como la portada de este podcast va a ser una parodia de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Entonces, ¿están los Beatles sobrevalorados? Esa es la pregunta, tenemos que responder todos. Así que esa es la pregunta. ¿Están los Beatles sobrevalorados? ¿Sí o no? Es muy controversial, es muy polémica, pueden ¿Por qué cancelarme, haces pero esa adelante. pregunta? ¿Por qué haces esa pregunta? Esa está peor que la mía, ve. Me voy de aquí. No, pero contesten ustedes primero. Ya, yo ya me alargué. Les toca a ustedes. Así la Sofía ya se fue. Ya yo voy primero. Fácil. No. Elabore, por favor, en dos oraciones. 2 oraciones. Me parece que el impacto musical y cultural que tuvieron se justifica desde la perspectiva de la música que producieron. Punto. Dos oraciones. Creo que sería la mitad de la respuesta, pero me quedo satisfecho con la respuesta. Siempre te Me salvas diste al dos momento de dar oraciones, una mijo. respuesta. Mijo, es que se ¿Qué te cortó querías que haga? literalmente, creo que 4 palabras Ah, sonaron y el resto se cortó. ahí está. Ahí Siempre pasa está. lo mismo. Siempre es Nunca lo lo mismo. sabrán. Convenientemente. Exacto. Qué conveniente. Ya, en mi caso, no, la verdad, no creo que están sobrevalorados. Los manes, eh, a ver, hay que entender el contexto histórico y el momento donde los manes comenzaron a hacer arte y realmente ellos introdujeron bastantes innovaciones dentro de su música. Obviamente, tal vez alguien puede venir y decir, no, pero hay artistas que innovaron mucho más en su momento y puede ser verdad, pero luego está el impacto cultural que ellos tuvieron dentro de un determinado momento. También ayuda bastante, creo que el contexto donde su música fue usada, o sea, como que cómo se apropió a un determinado movimiento cultural, así que supongo que no están para nada sobrevalorados. Y como digo, en especial en cómo los manes innovaron en ciertos usos de sonidos, en cierta manera de grabación. Tal vez eso ya va más a su equipo de trabajo que a ellos, que a los cuatro en sí, pero no sé, también se valora esa parte. Eh, Sofi, dale. Yo respondo de último. Ya, bueno, yo así de música no es que sé mucho, pero lo que puedo decir es que mis papás no salen nunca, casi que a ningún concierto. Y cuando vino Paul McCartney, mi mamá no solo fue al concierto, sino al día siguiente fue al Marriott a tratar de verle cuando se vaya así al aeropuerto del país. Entonces, bueno, mis papás son súper fans de los Beatles y hay películas que creo que son sobrevaloradas, hay otras bandas que creo que son sobrevaloradas, pero los Beatles creo que no, creo que sí tienen un impacto así gigante. ¿Qué Interesante. cae? ¿Tu No ma me- logró verle o no? No, se fue esa misma noche, se subió al avión, pero pudo hablar con los Oh, qué sonidistas y le triste. contaban así todos los detalles de lo buena gente que es Paul McCartney. ¿Qué cae? Qué bacán, Que, sí. Bueno, con esto hemos cerrado el capítulo porque esto no ha salido como yo quería, no, mentira. ¡Ey, Eh, sapo, sapo! a ver,
Yo tengo una opinión encontrada. Creo que la primera etapa de los virus está un poco sobrevalorada. Creo que cuando empezaron a experimentar, como dijo José, a innovar, creo que ahí están mucho. Ahí sí tienen como que un lugar muy histórico porque básicamente cambian la música. Pero sí opino que los primeros virus bien hechos a los One Direction, que sería el ejemplo más millennial en términos de fanaticada, de qué fan tenían. No me refiero en música, sino de cuánto la adoraban. Pero creo que mitad, mitad. Creo que hay la primera etapa, la de Help, por ejemplo, o Yesterday, me parece que tal vez sí un poquito. Pero sí creo que la parte más experimentativa de la banda sí está. Es, en términos mayores, aparte de que yo estuve en el concierto de Paul McCartney cuando vine acá. Y sí, pues, no, de los mejores conciertos que he ido, o sea, no, no creo que tenga una mejor definición de eso. Son grandes músicos. Y eso, esa es mi opinión. Así que nada, Sofi, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Eh, ustedes por la invitación. Y tienen que, ¿cómo les busco en YouTube para ver sus otros capítulos? Como Bad Habits, ya te voy a mandar igual el link de Spotify, ahí para que puedas ver todos los capítulos. Buenísimo. así es. Está claro, también estás invitada para volver cuando quieras, porque siempre estamos hablando de economía y a veces, como dicen que José es muy comunista y correísta para el podcast, prefieren una Sí, segunda opinión. es verdad, pero creo que vamos por la misma línea, al menos en el tema de economía ecológica, así que no sé Es verdad. qué tanta diversidad me introduzca, pero bueno, también vamos a tener capítulos hablando ya mismo es el año de Lazo, ¿cierto? Espero yo no ser tan salado como para coger y hacer que no venga ningún invitado a hablar del año de Lazo, que es, creo que ya, literalmente comenzamos como que ese periodo, pero bueno, ahí también para que, si quieres venir a conversar un poco de qué ha pasado en estos meses, bienvenida. Chévere, ya les estaré viendo, seguro. Listo. Nada, muchas gracias por venir. Así para cerrar, no sé si tienes algún proyecto, algo de lo que nos quieras hablar, algo de lo que quieras comentar, para que la audiencia sepa de ti o algo, no sé. Chuta. Les puedo decir que, mm, bueno, yo recién empecé a trabajar en el Ministerio del Ambiente la semana anterior, entonces no es que tengo así mucho recorrido como para promocionarme, pero les puedo decir que si van a la página si van a mi Twitter, trabajé en un corto documental sobre familiares, sobre un familiar de una persona desaparecida en el marco de un proyecto de personas desaparecidas para contar su historia. Y ahí sacamos un corto junto con Underground Films que se llama María Beatriz, Ausencia y Lucha. Entonces, pues, si pueden ir y verlo, es muy chévere, es muy conmovedor y claro, es un tema súper relevante en el contexto de Ecuador y de la región. Entonces ahí les invito a que vayan a verlo. Perfecto, gracias, Sofi. Muchas gracias por haber venido nuevamente. Como te dijimos, estás nuevamente invitada cuando quieras venir. Si tienes algún tema de que quieras conversar, también siempre estamos abiertos porque siempre estamos buscando temas de los que conversar. Y nada, a la audiencia, la próxima semana, como siempre, no sé de qué vamos a hablar. Realmente no tenemos una agenda. A veces solo surge, a veces los invitados de la nada le dicen a José, sí, sí puedo, y no, no puedo. Entonces, a veces solo ocurre. Aquí en esto solo ocurre. Es la magia de hacer podcast. Así que nos vemos la próxima semana y estén atentos que tenemos temas interesantes para hablar en mayo. José ya expolió unos, que es hablar sobre el lazo. Eh, Tenemos un debate pendiente, pero el coordinador de invitados no ha podido coordinar eso. Así que ya saben. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme.